económica en torno al lobo. Covadú les ofrece campo y provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Tras la suspensión de la caza del lobo que tenía lugar hace ya una semana, hoy hemos querido hablar con el jefe del Servicio de Medio Ambiente en Zamora. Manuel Moreno nos habla del control de la especie y de la situación actual en la que quedan los precintos. Hace unos días se publicaba la orden ministerial por la cual al norte del Duero también se prohibía la caza del lobo. Para ver cuál es la situación en Zamora, que es uno de los lugares con mayor densidad de lobos de toda España e incluso de toda Europa, estamos con el jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de la Junta aquí en Zamora, Manuel Moreno, que espero nos despejes algunas dudas que aún se mantienen. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Lo primero de todo, ¿qué implica esa prohibición de la caza? Porque en el pasado, durante este año ya se habían vendido precintos que empezarían precisamente ahora, a finales de septiembre, a poder cazarse. ¿Qué pasa con esos? Bueno, pues aquí hay que distinguir dos vertientes. Por un lado, aquellos precintos, aquellos negocios privados que hayan hecho los titulares de los cotos privados de caza con aquellos cazadores que estuvieran interesados en la posibilidad de abatir lobo, y por otro lado, aquellos terrenos que gestiona la Junta de Castilla y León como titular cinegético, como son las reservas regionales de caza, en las cuales inicialmente, por lo menos en la Sierra de la Culebra, no se habían subastado esos precintos de lobo, un poco precisamente a la espera de a ver qué iba a pasar con esta situación, y aún así, sabiendo que todavía nos quedaba tiempo y margen, porque el periodo hábil empezaba ahora el día 26 de septiembre, pero lo habitual es que el lobo pues, se cace más bien a finales de noviembre y diciembre. Eso es lo que te puedo un poco contar en cuanto a la situación del negocio jurídico entre el que vende esa posibilidad de abatir el lobo y el que puede adquirirlo. Por otro lado, el lobo, al incluirse en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, tanto al norte como al sur del Duero, lo que supone en un primer momento pues es efectivamente eso, que no se pueden emitir autorizaciones, como se ha dicho desde la Consejería, y aquellas que se hayan podido emitir, que puede haberse dado el caso de que alguna ya se hubiera podido emitir, pues quedarían suspendidas un poco hasta ver en qué situación quedan los recursos y las medidas cautelares que se pidan desde la Consejería en cuanto a esta resolución. Esas medidas cautelares que en principio paralizan la norma no afectan a estos precintos, o sí, la pregunta es clara, ¿se pueden seguir matando, por decirlo de alguna forma, en este tiempo mientras se resuelve o queda paralizado también? Al día de la fecha debería quedar paralizado y no se podrían abatir lobos a la espera un poco de ver qué pasa con esos recursos, porque la orden ministerial es de aplicación desde la entrada en vigor el martes 22 de septiembre. Se presenta recurso por parte de la comunidad autónoma, principalmente las más afectadas, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia. Se habla de proteger una especie, pero la situación de la especie, al menos aquí, dista mucho de estar en peligro de extinción. No sé cuál ha sido la evolución de los ejemplares y las manadas en los últimos años aquí en Zamora. Bueno, pues como bien has dicho al principio, Zamora es una de las zonas con mayor densidad de lobos de toda España y también a nivel europeo, incluso más densidad que en Rumanía, que en Bulgaria o que incluso en los Urales rusos, aunque no sea exactamente la misma subespecie. Pero la situación yo la calificaría, y yo creo que no solamente yo, sino que un conjunto de técnicos y de estudios de los cuales disponemos, como de perfectamente saludable. La situación poblacional del lobo es saludable. En los últimos 20 años se ha incrementado tanto en población como en distribución territorial a nivel de toda Castilla y León, incluso también en Zamora, aunque por ser una zona de mayor densidad la expansión no ha sido tan acusada como a lo mejor sí que ha pasado pues, en otras zonas como puede ser Segovia, como puede ser Ávila o como puede ser la montaña leonesa y palentina. Ahora mismo hemos pasado en los últimos 20 años de tener entre 30 manadas seguras y 9 probables, es decir, unas posiblemente 39, a 45 en la provincia de Zamora, es decir, estamos hablando de unos 400 lobos
en comodato posparidera, es decir, después de la reproducción. En esa cuantía ya se tiene un poco en cuenta la fracción de lobos flotantes, porque la población de lobos no solamente está compuesta por lobos que viven en manadas, sino por una fracción de flotantes que está entre un 10 y un 15%, que no están adscritos especialmente a una manada. Y en Castilla y León pues han pasado en estos últimos 20 años de 149 a 179 manadas, lo cual pues serían 1.600 lobos posparidera, que sería una cifra pues bastante importante. Aparte se hacen seguimientos anuales por parte de los agentes medioambientales y de los celadores para ir verificando sobre el terreno qué tal van las poblaciones, y ahora mismo tocaría precisamente el censo decenal, que es el censo a mayor escala, que nos daría datos todavía más fiables y más precisos de la situación de la especie en Castilla y León y en el Estado. Esa evolución y esa prohibición ahora afecta al norte, que va a heredar, entre comillas, los problemas que había al sur del Duero. Me refiero a los ataques que precisamente en la zona sur últimamente es donde más ataques se estaban teniendo y donde más problemas tenía la cabaña ganadera, y además sobre todo están esas zonas en Zamora, en Sayago y demás, que son ganaderías básicamente extensivas. Correcto. Ahora mismo en Zamora estábamos hablando aproximadamente de una media de 180 ataques, más o menos a nivel de Castilla y León eran algo más de 2.000. En Zamora están los ganaderos más acostumbrados a convivir con el lobo, y el número de ataques y la efectividad del lobo a la hora de atacar pues es habitualmente menor. Pero sí que es cierto que en el sur, en esas explotaciones extensivas, están mucho menos acostumbrados y es mucho más difícil protegerse del lobo. Aquí en Zamora, por ejemplo, la tercera parte de la provincia está al sur, pero sin embargo tenían más o menos la mitad de los daños. No llegamos a cifras como Ávila, que está totalmente al sur y que estamos hablando de 1.000 ataques en un año, que es una cifra auténticamente una barbaridad. Aquí estábamos hablando, pues eso, en torno a unos 180 200 ataques, con una media de unas 600 cabezas, un poquito más en el sur en cuanto a número de cabezas y un poquito más en el norte en cuanto a número de ataques. Estábamos hablando de esas cifras aproximadamente. El tema del papel del lobo como generador de rentas en el medio rural tiene esa doble vertiente, tanto desde el punto de vista del aprovechamiento de la caza como de la potenciación del ecoturismo. En los últimos años, tanto desde la propia Junta de Castilla y León como también desde muchos ayuntamientos donde tienen buenas densidades de lobo, se ha potenciado mucho las actividades de ecoturismo y de avistamiento de fauna, y el lobo es una de las especies emblemáticas en ese aspecto. Por parte de la Junta, en la Reserva Regional de Sierra de la Culebra, que es la que nos compete, se van a hacer 14 puntos de avistamiento de fauna y una serie de rutas guiadas, de rutas de áreas donde se prevé que se pueda avistar lobo y que podrán ser utilizadas tanto por aquellas empresas, que últimamente hay muchas empresas en la provincia de Zamora, entre 7, 8, 10 empresas que llevan ya años haciendo este tipo de actividades, como de cualquier persona que pudiera querer acercarse, y eso pues generará unas rentas, un retorno, tanto en la hostelería como en los alojamientos de todas las comarcas loberas, y no es incompatible la caza con ese ecoturismo, y de hecho la situación actual del lobo yo creo que ratifica esa compatibilidad. ¿Qué puede pasar ahora con esos lobos que no se pueden regular de ninguna de las maneras y que tampoco tienen un competidor que pueda poner freno al incremento de poblaciones? Pues sí que existe y seguirá existiendo, incluso en este marco legal, la posibilidad de hacer controles poblacionales. No cambia sensiblemente mucho la situación en cuanto al sur del Duero, pero sí que a lo mejor es un poquito más exigente a la hora de justificar esos controles poblacionales, pero existirá la posibilidad. Lógicamente no tendrá nada que ver con un aprovechamiento que hasta ahora se hacía de una manera muy sostenible y muy prudente, con cupos muy definidos y donde se tenía en cuenta la mortalidad incluso no natural del lobo a la hora de establecer esos cupos. Lógicamente, al desaparecer la caza, pues no podemos hacer una presunción exacta de cuál es la situación que nos vamos a encontrar después de 25 años de esa gestión compatible de caza y no caza norte-sur del Duero, pero por ejemplo tenemos la situación del 2018, cuando el aprovechamiento del lobo se suspendió. Pues hombre, es objetivo y es cierto que en el año 2018 y 2019 pues prácticamente los daños se duplicaron tanto en cabezas como en número de ataques, más o menos a nivel provincial esa era la media. Con los precintos, una cosa es los precintos que salen a la venta, que se subastan, que se compran, y otra muy diferente es los lobos que realmente al final se matan, porque muchos de esos precintos quedan sin efecto. Así es. En el tema de los precintos, pues también hay que hacer una doble diferenciación.
de cómo se gestionan las poblaciones que sí que hasta ahora se cazaban. Por un lado, en las reservas regionales de caza y por otro lado, en los cotos privados de caza. En las reservas regionales, que es lo que nos compete a la Junta a la hora de gestionar, pues lo tenemos todo muy definido y muy acotado. Un cazador puja por una posibilidad de cazar ese lobo, porque él paga un dinero por una cuota de entrada que no le garantiza el abatir un lobo, puede ser que sí o puede ser que no, le garantiza hacer un rececho, un aguardo durante una serie de días, y en los cotos pues la situación ya varía en función de cómo quiere gestionar cada coto esa posibilidad. Estamos hablando de unas 200 autorizaciones entre aguardos y monterías de caza a nivel provincial en cotos de caza, y allí pues cada coto, bien sea puede vender, entre comillas, ese precinto, esa posibilidad de coto, una vez autorizado, perdón, de autorización, una vez que sea autorizado por la administración, pues por un precio fijo, por un precio en función de si lo mata, si lo abate o no lo abate, eso ya es cuestión de cada coto. Estábamos hablando de rentabilidades en la reserva de Sierra de la Culebra, el máximo que se pagó fueron de 18.000 euros por abatir un lobo, ya hace unos cuantos años. Ahora mismo estábamos hablando en un rango de entre 7 y 9.000 euros, es decir, con un retorno de unos 120.000 euros solamente en la reserva de la Sierra Culebra, de la Sierra de la Culebra. En los cotos de caza, ahí es mucho más difícil hacer una estimación, pero sería varias veces esa cifra. Y de los precintos, el porcentaje, no sé si tenéis ese dato, bueno, sí tendréis ese dato, porque evidentemente una vez abatido el lobo, eso tiene que pasar un trámite, o sea, tiene que quedar perfectamente registrado para ver que ese precinto existe y que está todo legal. ¿Qué porcentaje se suele matar? Correcto, vamos a ver, cada autorización de caza, bien sea en montería, cacería colectiva, o bien sea en un aguardo o en una espera, va asociada a un precinto de caza. Quiere decir, la autorización no es exactamente el precinto, pero un precinto equivale a una autorización. Se hace un seguimiento de todas aquellas autorizaciones o precintos expedidos, se hace un seguimiento diario, es decir, el titular del coto tiene la obligación de comunicar en ese mismo instante, en ese mismo día, que ha batido un lobo, que ha procedido a su precintado y que entonces lo ha podido retirar del monte. En cuanto a cifras, pues mira, si te estoy diciendo que más o menos 200 autorizaciones se hicieron entre aguardos y esperas, pues en la última temporada, en la pasada temporada, se abatieron 26 lobos, de los cuales 17 fueron en cotos privados de caza. Es decir, que de unos 200 precintos, bueno, pueden ser entre 180 y 200 precintos, se traducen en unos entre 15, 20 y pocos lobos, si hablamos de cotos privados de caza, realmente abatidos. Al final quedaría esa cifra. En una media provincial que estábamos viniendo en los últimos años, incluyendo a la culebra, de unos 28 lobos, 26 en la última temporada. Y al sur del Duero sí se han hecho algunos controles, sobre todo de aquellos ejemplares más conflictivos. ¿Cómo se realizan esos controles y por parte de quién? Correcto, pues cuando se detectan una situación de graves daños, fundamentalmente una reiteración de determinado grupo familiar, o en muchos casos que suelen ser algunos de esos ejemplares flotantes, que les es más fácil predar sobre el ganado que sobre las especies silvestres, pues después de hacer ese seguimiento de los ataques que van haciendo los celadores y los agentes medioambientales sobre el terreno, cuando llega una situación, lógicamente, de grave daño, se emite una autorización, que en este caso le compete a nuestra Dirección General, y se hace un aguardo de lobo por parte del personal de la propia Administración, en este caso de los celadores de medio ambiente. Después de un poco ver exactamente cuál es el problema, dónde está el problema, por dónde pueda entrar el ejemplar, pues se le intenta abatir, pero en este caso los controles al sur del Duero se han venido haciendo por personal de la propia Administración. ¿Cuántos ejemplares se han abatido? Pues como media anual, hay años que no se mata ninguno, otros años se matan 2. Podríamos ir diciendo que más o menos se suele abatir entre 1 o 2 ejemplares por año en los últimos 10-12 años, aunque la media no llega a 2, entre 1 y 2 ejemplares de control poblacional al sur del Duero. ¿Cuál puede ser la situación si esta medida sale adelante definitivamente, si no se le da la razón tampoco a estas comunidades en los tribunales? Pues ahí estamos todos un poco expectantes, tanto por el tema de las ayudas que por lo visto pues se han augurado desde otras instancias, como realmente por la cuestión de cómo realizar esos controles poblacionales. Ahora mismo, considerando que la medida se acaba de adoptar, es imposible concretar cómo va a ser y tampoco podemos extrapolar exactamente la situación que hay ahora mismo al sur del Duero a lo que va a pasar a partir de ahora. Es una vez que se aclare la hoja de ruta, tanto desde el Ministerio como de los responsables de la Junta y en función de las resoluciones judiciales, pues se establecerá cómo proceder en ambos aspectos.
Pues muchas gracias por aclararnos todo este embrollo que hay ahora mismo con esa suspensión cautelar y a ver qué nos depara el futuro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues muy interesante la entrevista con el jefe del Servicio de Medio Ambiente en Zamora para conocer la situación actual del lobo en la provincia. Y precisamente hoy los gobiernos de Castilla y León, de Galicia, de Asturias y de Cantabria han iniciado los trámites para presentar recurso ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas en todo el país. Hoy los 4 gobiernos y los sindicatos ganaderos se han reunido, como ven, en Santander para presentar públicamente la batalla judicial contra el Ministerio. Además, han solicitado medidas cautelares que suspendan la vigencia de la orden en lo que se decide la justicia. Las organizaciones ganaderas también presentarán sus propios recursos y anuncian movilizaciones inminentes para que el Gobierno dé marcha atrás en una decisión que consideran daña gravemente a la ganadería. Mientras, este fin de semana la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, avanzaba ayudas a los ganaderos por este tema del lobo y también aseguraba que no se descartan los controles poblacionales con ejemplares conflictivos. El Gobierno presupuesta 20 millones de euros para la convivencia entre el lobo y la ganadería después de prohibir la caza de cánidos en todo el país. Sabemos que la protección de la especie requiere un acompañamiento económico, financiero, para aquellos vecinos que puedan sentir que está en riesgo su propia actividad económica. De hecho, en el Ministerio tenemos ya presupuestados 20 millones de euros para las estrategias de convivencia con grandes carnívoros. Lo que sí se permitirá es la intervención con controles poblacionales. Es que una cosa es la prohibición de la caza, no es una especie para caza deportiva, y otra cosa es que no pueda intervenirse a través de agentes públicos de autoridad cuando se produzca una situación de tensión o una situación en la que evidentemente se están manteniendo ataques por algún ejemplar. Porque ahora el objetivo es fijar al completo la estrategia de gestión del lobo. En Grupo CT trabajamos para ser parte del progreso de nuestro sector agropecuario, comercialización de cereales, oleaginosas, leguminosas y derivados, materias primas para explotaciones ganaderas, fertilizantes y fitosanitarios, servicio de maquinaria agrícola y almacenamiento de cosechas. Contamos con una amplia red de logística propia y un moderno centro de selección. Hemos lanzado Arima Semillas, marca propia de semillas certificadas de la más alta calidad del mercado. Te esperamos en nuestras instalaciones de la Bóveda de Toro, teléfono 980 03 21 91. En sus instalaciones del Polígono Industrial de Toro, Coag abre un punto de suministro de combustible. Un servicio de gasóleo y gasolina abierto a todo el público. Descubre las ventajas de este nuevo punto de servicio abierto en las instalaciones de Coag para todo el público. Covadú. Calidad, confianza, compromiso y cercanía. Covadú. Apostamos por el cooperativismo apoyando y ofreciendo soluciones a nuestros agricultores y ganaderos para la sostenibilidad de sus explotaciones. Piensos, zoosanitarios, abonos, semillas, gasóleos, bienestar animal y asesoramiento profesional. Covadú. El campo, nuestro patrimonio. Cambios en los precios de los productos agrarios y ganaderos, lo vemos con la lonja. La lonja celebrada hoy en Zamora nos deja descensos generalizados en los precios en la mesa de porcino de cebo. El selecto y el graso bajan 26 céntimos y cotizan a 1,159 el kilo. El normal baja también 26 céntimos y se paga a 1,147 el kilo. Descensos que también afectan al kilo de desvieje, baja 3 céntimos y se paga a 29. Mientras el único que sube es el ibérico pienso hasta 150 kilos. Sube 2 céntimos y se paga a 2,24.
Los lechones esta semana también registran descensos generalizados. El lechón gran partida cotiza 32 euros cabeza y el de recogida de pequeñas partidas se paga 23 euros la unidad. Ambos bajan 2 euros. Los tostones bajan 1 euro y se cotizan a 23 los de 6 a 8 kilos y a 32 los tostones sin hierro. La mesa de ovino esta semana no registra cambios en los precios y siguen sin cotizar los corderos. También la mesa de cereales mantiene sin cambios los precios respecto a la semana pasada. Sigue sin cotizar el maíz. Esos han sido los precios más destacados que nos ha dejado la lonja de este propio martes. Cerramos así Campo y Provincia. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.